A lo largo de la historia han existido grandes jugadores alemanes, como Toni Kroos, Beckenbauer o el portero Manuel Neuer. Pero hay otro gran alemán que ha sido apartado de su historia, que ha estado infravalorado, y su nombre es Marco Reus. Marco Reus tiene grandeza, habilidad y mucha pasión. Pero, ¿por qué estoy diciendo que es infravalorado? ¿En realidad es un jugador infravalorado? ¿O simplemente pasó sin pena ni gloria por los equipos? Y en realidad no causó ningún impacto en ninguno de estos. Bueno, pues vamos a ver por qué Marco Reus es el alemán más infravalorado en la historia del fútbol. Marco Reus nació en 1989 en Alemania, en la comunidad de Dortmund, y desde que tenía 5 años demostró un gran talento para jugar el juego del balompié. Marco Reus, a la edad de los 15 años, empezó a jugar en la cantera del equipo más grande de su país, el Borussia Dortmund. Pero no se quedó mucho. ¿Por qué? Halló una oportunidad de debutar en la temporada 2008-2009 con solo 19 años en Rolls-Royce Island, en la Bundesliga 2. El equipo de segunda división de Alemania le dio oportunidad a Marco Reus en el primer equipo, cada vez dándole más minutos, hasta que Marco Reus demostró un gran talento siendo un extremo, proporcionando muchos goles y asistencias a su equipo. Para después, en el año 2009-2010, llega al Borussia Mönchengladbach, cerca de su comunidad, cerca de donde nació. Un equipo que despuntó más la carrera del pequeño Marco Reus de apenas 22 años. Un Marco Reus que fue un futbolista revelación, en donde hallaron la posición de media punta, en donde Marco Reus salvó al equipo del Borussia Mönchengladbach del descenso una temporada. Para tiempo después, en el año 2012, llega al equipo de sus amores, el Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund plagado siempre de estrellas. Pero, ¿por qué muy pocos hemos hablado del Borussia Dortmund? El Borussia Dortmund es un equipo con gran historia. El equipo que ganó primero la Champions League alemán. No es el equipo más ganador de la Champions, pero sí el primer equipo alemán que la ganó. Y hace un mismo tiempo, Marco Reus le dio una grandeza al Dortmund con grandes figuras, junto a Mario Götze, por la cual se vio un tiempo opacado, porque Mario Götze fue el que metió el gol que le dio el gané a Alemania en el Mundial de Brasil 2014. Pero Marco Reus representa la pasión. ¿Por qué? Porque llega el equipo de sus amores, el equipo de su ciudad natal, a jugar, en donde metió 170 goles y 132 asistencias en 429 partidos. Una cifra para nada mala. Muy pocos jugadores llegan a pasar los 100 goles, y mucho menos las 100 asistencias, pero Marco Reus lo logró hacer, aún siendo a veces opacado por sus compañeros, ya que, como lo mencioné, estuvo junto a Mario Götze, pero también estuvo junto a Robert Lewandowski, un gran compañero y un gran cooperativo. Pero Lewandowski se fue al Bayern Múnich y dejó a Marco Reus solo. Y Marco Reus nunca abandonó el barco y aún así siguió luchando. Y llegó otro delantero talentoso como es Aubameyang. Otro delantero que por sus grandes dotes salió hacia el Arsenal y dejó otra vez a Marco Reus solo. Y más recientemente a Erling Haaland, un delantero nato con una gran capacidad del gol. Pero este igual se fue al Manchester City a crecer. Pero ¿qué es lo que a Marco Reus lo deja aquí? A lo mejor es oportunidad de no crecer. O a lo mejor nadie está interesado en él. La verdad es que Marco Reus ha tenido grandes ofertas. En este tiempo en el que estuvo en el Borussia Dortmund, tuvo ofertas del Barcelona, del City, del Chelsea. Pero Marco Reus quedó en el equipo de sus amores. El equipo que lo vio nacer su fútbol. El equipo donde empezó su fútbol.
Y así pasaron millones de estrellas a lo largo del Borussia Dortmund y Marco Reus era el único que se quedaba. Marco Reus es un jugador grande, a pesar de que los títulos no digan. Marco Reus tiene más títulos individuales que colectivos. Podría decirse de la grandeza del jugador, pero no del equipo. Porque el Borussia Dortmund, a pesar de ser un equipo grande en la Bundesliga, es un equipo que no se mantiene, no mantiene una plantilla fija. Es un equipo que exporta talento. Ese es el modelo financiero del Borussia Dortmund. Por eso es un equipo tan bueno, pero a la vez tan rezagado. ¿Por qué? Porque se llena de talento joven, el mismo que se va tiempo después. Es por eso que en su paso con el Borussia Dortmund, Marco Reus solo ganó 3 Supercopas de Alemania y 2 Copas Alemanas. Nunca logró ganar la Liga Alemana, pero tuvo varios subcampeonatos. Pero Marco Reus a nivel individual ha tenido grandes premios. Ganó 2 veces el mejor jugador del año. 2 años consecutivos ganó el jugador revelación, uno con el Borussia Mönchengladbach y otro con el Borussia Dortmund. Además de que en el año 2014 fue parte de la Liga Ideal de la Champions League y en el 2013 fue parte igual de la alineación ideal de la UEFA. Así que Marco Reus no es chico. ¿Por qué? Porque tiene premios individuales que remarcan su grandeza, que remarcan lo que fue Marco Reus, que remarcan que era un gran jugador en un equipo que no lo permitía crecer. Hasta que llegó a la MLS en esos últimos años, en donde pudo ganar una de las ligas. Tal vez una liga patito, tal vez una liga que no vale, pero es una liga al final. Pero Marco Reus, ¿por qué no suena? ¿Por qué aún así el nombre de Marco Reus no es conocido por todo el mundo? Por la maldición de Reus. Reus y las lesiones han sido los peores enemigos. Mismas lesiones que le hicieron perderse el Brasil 2014, la Copa Mundial de Brasil 2014. Una copa en donde Alemania salió ganadora y tal vez hubiera salido igual de ganadora con Marco Reus. Pero las lesiones constantes fueron lo que lo fueron apacando. Después se perdió la Euro 2016 y la Euro del 2021. Por lo mismo de las lesiones. Un jugador que no era irregular. Un jugador que tenía talento. Pero las cargas musculares lo atormentaron toda la vida. Es más, casi pierde el Mundial de Qatar 2022 por una lesión que alcanzó apenas a recuperarse. Y lo logró jugar. Lamentablemente es la peor actuación de Alemania en un mundial, ya que fueron eliminados en fase de grupos por Corea. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tiene títulos Marco Reus con el equipo? Más que los ya mencionados que se podrían considerar títulos chicos al ser nacionales, en copas nacionales. Bueno, no es así. Marco Reus siempre ha rozado la gloria, siempre ha aparecido en los partidos importantes, pero no han salido los resultados, porque el fútbol no es de merecer, porque el fútbol es de resultados, porque el fútbol no le importa qué tanta pasión tengas al arte, al fútbol no le importa cuánto talento tengas, al fútbol le importan cuántos goles se haya metido. Es por eso que Marco Reus llegó a la final de la Champions League. No solo una, sino 2 veces. Algo que muy pocos jugadores consiguen. Y mucho menos con el mismo equipo. Mucho menos con un equipo que no está creado para ser ganador. Pero Marco Reus lo ha llevado. Una en la temporada 2012-2013. Que perdieron contra el Bayern de Múnich. Y la más reciente y última en 2023-2024. Que perdieron contra el Real Madrid. Que como si fuera un chiste del destino, los dos fueron en Londres. Y no solo eso, sino que a pesar de no haber tenido ningún campeonato de liga, fue muchas veces subcampeón. Y la más dolorosa fue la de temporada 2022-2023.
Una temporada donde el Dortmund tenía la oportunidad de ganar la liga, de darle su primer título grande a Marco Reus con el equipo de sus amores. En su penúltima temporada con el equipo. Un Marco Reus que estaba pensando entre irse a retirar o retirarse definitivamente del fútbol. Es por eso que en el último partido dependía el equipo de sí mismo para poder ganar la liga, ya que el Bayern se encontraba con 76 puntos, había ganado su último partido y el mismo Borussia Dortmund se encontraba con 75 y tenía que jugar contra el Mainz. Lamentablemente el partido no lo ganó, lo empató quedándose igualado en 76 puntos y perdiendo en la tabla por diferencia de goles, lo que no le permitió ganar la liga. La derrota más dolorosa para Marco Reus y donde estuvo más cerca de ganar un título importante con su equipo. ¿Pero qué es lo que hace Marco Reus? Marco Reus es un gran soñador y por lo tanto es un gran jugador. Dicen los viejos refranes que un hombre cuenta más por sus acciones que por sus fracasos. Y Marco Reus hoy con 36 años, a pesar de jugar en la liga MLS, una liga nada importante, que a pesar de todo ha tenido más relevancia con el paso de los años que la mismísima liga mexicana, ha recolectado la asombrosa estadística de 611 partidos, 249 goles y 172 asistencias entre clubes y selección. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿Marco Reus es un jugador infravalorado o la verdad pasó sin pena ni gloria por el fútbol? Porque a pesar de que sigue jugando, debemos de tener en claro que a los 36 años su carrera ya va en retiro. Que se llegó a la MLS para hacer millones y no para tener más nivel. Que es posible que para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá no lo veamos. ¿Pero entonces tuvo una mala carrera? No. Es el problema de los últimos años con el fútbol. ¿Y por qué un problema? Porque el fútbol nos dio a Messi y a Cristiano. Dos jugadores con cifras exorbitantes que nos hicieron olvidar que el fútbol es de humanos. Porque al ser dos grandes jugadores con cifras extremadamente grandes, olvidamos que es anormal lo que se hicieron en la carrera. Pero Marco Reus con estas cifras, con 249 goles y 172 asistencias, es un jugador más que promedio, más que en las posiciones que jugó. Más que al no ser un delantero regular, no tenía que tener grandes goles. Que en total junta más de 400 ocasiones de gol generadas entre asistencias y goles. En 611 partidos, estamos hablando aproximadamente más del 60-70% de goles o oportunidades de gol o creación de gol en toda su carrera. Más allá del promedio que llevó, mucho más allá del promedio de muchos jugadores. Y al no tener una posición fija y poder estar en varias, ya sea como delantero, falso 9, media punta, medio central o hasta los mismos laterales o hasta un mismísimo carrilero, son cifras asombrosas. Entonces Marco Reus no es un jugador fracasado, es un jugador infravalorado. Es un jugador que necesitó a lo mejor un mejor equipo, una mejor trayectoria, mejores entrenadores de equipo. Pero Marco Reus no se le puede cuestionar de ser un pésimo jugador. El destino le jugó pésimo. El amor le cobró factura. Pero es mejor tener jugadores que jueguen por amor que jueguen por títulos, ya que tienes a Marco Reus, un jugador que no abandonó a su equipo hasta el final, que dejó crecer a varios jugadores como ya mencionados, jugadores que hoy en día son referencias como Erling Haaland, Jude Bellingham, pasaron por las enseñanzas del maestro Marco Reus. Así que no, Marco Reus no es un mal jugador, es un jugador infravalorado. Y si me tuvieran que preguntar, uno de los mejores jugadores alemanes de todos los tiempos. Espero que les haya gustado y hayan reflexionado sobre Marco Reus. Y si el día de mañana te preguntan,
de los mejores alemanes que han existido en la historia, sin dudas les puedes decir que Marco Reus es uno de ellos.